La banda Mate de Coronel Rosales trajo nuevamente a Jorge Araujo, quien está dando clases de batería. Se va a dar en Bahía Blanca y los cupos ya se han agotado y ahora se presenta en Coronel Rosales. Esto va a ser este fin de semana a las 19 horas en el local bailable ubicado en Mitre 180. Conocemos más detalles a través de las palabras del ex baterista de Divididos, Jorge Araujo. Bueno, la visita es de Jorge Araujo, un músico muy reconocido de Buenos Aires que ha tocado en muchísimas bandas. Actualmente está tocando en Gran Martel, ha tocado en Divididos. Y bueno, en esta oportunidad nos visita porque va a ser una masterclass, que es una clase, o sea, para contarlo así medio rápido, que es un trabajo en un estudio de grabación. Que venía a hacerla el sábado 13, mañana en Bahía Blanca, pero como se llenaron los cupos, hoy se suma un día más para la clase. Y el domingo 14, el domingo 15 va a estar dando una clase abierta de batería, que es para un público más general acá en Punta Alta, que es en Luigi 166. ¿De quién fue la iniciativa para que se realizara esto? La iniciativa es de un grupo de amigos que hace unos meses hicimos así como una especie de productora. Hemos ya traído varios artistas, ha venido Lito Nevia, bueno, Javier Martínez, que participó en un disco que Jorge les va a contar enseguida. Y bueno, como ya lo conocíamos hace rato a Jorge, también vino con Gran Martel, con su banda. Bueno, hicimos el contacto, yo sabía de que Jorge estaba realizando unas clases de grabación sobre las grabaciones, entonces bueno, se presentó para hacer el contacto en Bahía Blanca y para traer la Punta Alta nuevamente. ¿Cómo son ese tipo de clases? ¿Hay algo en particular que tienen? En general son diferentes cosas. La clase abierta es algo que vengo haciendo hace años. Arranca un poco como un proyecto y un compromiso a raíz de que muchos alumnos que tengo viven muy lejos de la capital federal. De hecho, yo doy clases en Retiro particulares justamente por eso. Ayer mismo, ahora vine para acá, pero vino una alumna de Villa María, después tengo alumnos de Paraná, de Santa Fe, del sur del país, de Neuquén. Y cuando me enteré que un alumno mío se tomaba las vacaciones como clase de batería, le pregunté cómo era, a todos les pregunto cómo es su situación personal, los viajes, cómo es, dónde paran, ¿no? Me interiorizo un poco. Cuando me dijo que sus vacaciones eran mis clases, así me replanteé un poco la posibilidad de viajar yo también, porque me imaginé que hay un montón de gente que no puede viajar por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, laborales, así que esto lo vengo haciendo hace años. Lo que sí es como una especie de novedad, por llamarlo de una manera, que lo hice a principio de este año, fue una idea de un amigo mío que tiene un estudio de grabación, que se llama Vladimir. A él se le ocurrió me llamó por teléfono y me dijo, me gustaría hacer una clase tuya, pero que sea acerca de las grabaciones que hiciste. O sea, en un estudio de grabación, con un público presente, no auditorios muy grandes, porque si no, no entran. El espacio físico de un estudio depende también del estudio, ¿no? Tienen que ser estudios relativamente grandes. Y me pareció muy interesante, empecé a recopilar un poco la discografía y las cosas que me parecían interesantes tratar, y hago como de alguna manera lo que podríamos llamarle, él le puso masterclass. A mí no me gustan mucho las palabras así en inglés, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe, como yo, inglés, así que lo que sí lo denomino es como una clase acerca de grabaciones que he hecho, y hablo básicamente de mi experiencia como músico, que por suerte ya ahora puedo decir, después de tantos años, que es bastante grande, porque he grabado en estudios como, bueno, en Buenos Aires, él sabe porque es baterista, estudios como Panda, Ion, del Cielito, bueno, estudios grandes, ¿no? Y después en el exterior también. He tenido la suerte de grabar en Abbey Road, en Los Ángeles, en A&M, en Nueva York, en Sorcerer. Estudios que la verdad que hoy pienso y se grababa en cinta, he grabado en 48 canales a cinta, así que bueno, la verdad que he tenido la posibilidad de ver la transición entre la cinta y lo digital, y me parece que bueno, justamente Toti es el primero, creo, no, el primero no, el segundo, que tuvo como el interés de hacerlo en estudios, digamos, acá va a ser
en Bahía, En ¿no? Bahía Blanca, sí, en el estudio Bonus Track se llama. Claro, lo que pasa con eso es que yo lo dije inclusive, me hicieron una nota hace poco en un canal de batería que se llama Transweb, y yo comenté que generalmente este tipo de cosas, o lamentablemente hay que hacerlo en un estudio que pueda contener aproximadamente 10 personas, 12 personas, porque si no es una movida. Entonces coincide que las ciudades tienen que tener, en este caso Bahía tiene un estudio que puede realizarlo, ¿no? O sea, porque se graba en vivo, la gente ve cómo yo grabo, qué es lo que hago, qué cosas priorizo, y la verdad que hablo desde la experiencia que yo tuve como músico. O sea, no es más que transmitir lo que a mí me ha pasado desde lo que realmente hoy considero que he aprendido a base de errores que he cometido, y esos errores también los muestro. O sea, cosas que a veces los músicos pensamos que es obligación de un técnico o de un estudio resolver cosas que son temas nuestros. Entonces eso también lo comento a raíz de situaciones de sonido que quizás uno no tiene resueltas o no sabe o desconoce y le echa la culpa a otro. Por eso que una de las cosas que más hago hincapié en estas clases de grabación es que si no hay un equipo que tiene que ver con quizás un productor, un técnico, músicos, el estudio, cuando coincide todo eso se dan discos como puede ser por ejemplo Narigón del Siglo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? que es un disco que grabé yo, y así otros discos, pero ahí coincidieron todas las cosas, y esas son las cosas básicamente de las que hablo en estas clases.